Ha llegado el momento, como anuncié anteriormente, de presentar nuestra invitada de este día. Ella es Claudia Neira Bermúdez, directora del Festival de Centroamérica Cuenta. Le damos la bienvenida a este matutino a su mundo. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme con este cafecito, además que nos tomamos antes. Qué bueno, qué bueno. Mire, para nosotros es un gran honor como Multimedia Su Mundo recibirla aquí y precisamente para que nos hable de ese Festival Centroamérica Cuenta. Y vienen en un buen momento, ¿eh? No sé qué ayuda habrán recibido del Ministerio de Cultura del país, pero hasta ahora es un ministerio solamente de nombre en el país. Y me imagino que algunas actividades, si ellos se integraran, van a poner a disposición las grandes plazas que ellos tienen, pero hasta el momento hay problemas, de manera que su visita al país para que nos hable a nosotros de qué significa ese festival, cuál es el objetivo, qué van a realizar para que nuestro público que le está mirando a nivel nacional y fuera del país pueda edificarse. Bienvenida. Muchas gracias. Pues bueno, esta es la oportunidad que estamos en Santo Domingo. Centroamérica Cuenta es un festival literario que fue fundado en Managua en el año 2013 por el Premio Cervantes Sergio Ramírez, que es nuestro presidente y quien también estará acá en Dominicana. A raíz de la crisis sociopolítica nos convertimos en un festival itinerante desde el 2017, que fue la última edición en Managua. El 2018 fue el inicio de la crisis y desde entonces hemos estado, bueno, entre pandemia y crisis política. Estuvimos ya en Costa Rica, en Guatemala, estamos en Dominicana y si todo sale bien el próximo año vamos a estar en Panamá. Este año son los 10 años y los 10 años los vamos a celebrar acá. Iniciamos actividades de este festival literario el día martes 16 en la ciudad de Santiago, en Centro León, con 2 conversatorios. Uno, por ejemplo, es sobre la importancia de la obra literaria e intelectual de Juan Bosch. La otra es sobre el tema de las fronteras que hay en la literatura y cómo los diferentes géneros tienen que ver y cómo se están vinculados entre ellos. Y luego venimos a Santo Domingo, en donde vamos a iniciar el miércoles con la inauguración y vamos a tener una conversación, contar la realidad de frente. Esta es una conversación que va a estar Juan Gabriel Vázquez, un escritor colombiano muy conocido, Mircea Carcharescu, también un escritor rumano bastante conocido, Sergio Ramírez, y lo va a moderar doña Carmen Invert. Entonces, estamos tratando también de tener balances de temas, de intereses, y luego tenemos conversatorios todos los días, que son diálogos entre autores. Del jueves al sábado vamos a estar en el Centro Indotel en la Ciudad Colonial con aproximadamente 25 conversatorios en diferentes horarios. Estaba ahí en la pantalla hasta hace poco, podíamos ver el programa. Todo está disponible en centroamericacuenta.com. Importante decir que todos estos eventos son gratuitos hasta completar aforo y que es muy importante también para todos los amantes de la literatura, los estudiantes, los conocedores que vayan, pero también vamos a tocar temas importantes para las sociedades de Centroamérica y el Caribe, que están enmarcados en una sección de ensayos que se llama Las Cuentas de Centroamérica, como hay, por ejemplo, el tema de libertad de expresión, el tema de condición de la mujer, que son temas que uno los da por hecho hasta que realmente te tocan en carne propia y te das cuenta de la importancia de estos derechos y estas libertades que nunca sean tomadas por un hecho y que siempre más bien se conserven y se preserven. Entonces, tenemos una serie de temas, una serie de contenido para todos los gustos y esperamos que todas y todos puedan acompañarnos. Mire, perdón, y la ministra de Cultura Dominicana ha dicho si va a participar en algún... Ella ha confirmado su asistencia a la inauguración. Sí. También ha confirmado diferentes ministros y diferentes contrapartes del gobierno. Nosotros a donde vamos nos hemos sentido sumamente acogidos en todos los países. Son nuestra contraparte en Santo Domingo y en República Dominicana es la Fundación René del Risco, que la preside Minerva del Risco, y hay un grupo asesor que está conformado por Soledad Álvarez, Jochi Mármol, Jochi Herrera, Basilio Beliar, entonces, y Yulisa. Entonces, esta gente que también ha venido trabajando con nosotros ha sido muy importante para también tener pertinencia en el país, porque al ser un festival itinerante también tenemos que venir con una programación que tenga impacto y calidad local, por lo cual nosotros estamos muy contentos de estar acá, muy contentos de haber sido acogidos por los diferentes sectores. El apoyo que hemos tenido de la empresa privada, de embajadas, de organizaciones multilaterales nos permiten realmente poder contar desde Santo Domingo y poder estar acá y reafirmar la importancia de que el Caribe también cuente. Ay, de Lorena. Va Milagro Germán, va a ir. Sí. Por fin la vamos a ver. Qué bueno. Ministra. Wow. ¿Por qué este año es República Dominicana y de cuáles autoridades locales han recibido apoyo? O sea, ¿quién está también detrás, verdad, de todo eso, ayudándola para que esto se pueda hacer aquí en República Dominicana? A ver, hemos tenido, bueno, la primera pregunta.
¿Por qué en República Dominicana este año y sobre todo para ustedes? O sea, 10 años que ya llevan con este evento, ¿por qué celebrarlo aquí en República Dominicana? Nosotros tenemos siempre el pendiente del Caribe, porque el Centroamérica y el Caribe somos espacios muy cercanos y que también que teníamos, pues, era muy importante poder vincularlos y poder trabajar con el Caribe. Y ahora tuvimos la oportunidad de venir acá de la mano de la Fundación René del Risco con Minerva del Risco, que es su presidenta, y para nosotros fue perfecto porque es el aliado que queríamos para poder venir acá. Gracias, afortunadamente, a una serie de entidades locales en República Dominicana hemos podido estar acá, y ahí que tenemos el Banco Popular, BHD, Banreservas, el Grupo Inicia, sí, hay cualquier cantidad de patrocinadores locales, pero también tenemos nuestros socios globales como la Unión Europea, la Cooperación Suiza, el gobierno de España con diferentes entidades. Entonces, todas estas personas o estas entidades nos han hecho posible venir acá porque es un evento que va a reunir a 80 escritoras y escritores de más de 14 países, en los cuales 29 son dominicanos, por lo cual hay una logística muy grande, y también traerlos acá implica una serie de recursos y además montar los eventos, los conversatorios, los diálogos para que puedan ser disfrutados por la gente. Es importante señalar de que la calidad del contenido literario también va de la mano y con el gran trabajo que han hecho los clubes de lectura previos, que nos han permitido que los autores, la obra de los autores pueda ser leída y discutida. Todos estos libros de los autores participantes están a la venta en Cuesta Libros, y hay una mesa ahí cuando uno entra donde te ponen los autores del festival, porque también es bueno que puedan llevar los libros, y también los autores van a estar firmando libros. Entonces, si vos tenés un escritor favorito, si Mircea Carcharesco es tu escritor favorito, si Rosa Montero, si Yoconda Belli, si Claudia Piñeiro, podés ir ahí. Otra parte importante con el que estamos celebrando los 10 años acá son talleres formativos, en los que vamos a impartir 4 talleres. Un taller de periodismo ambiental, un taller de periodismo digital que va a ser impartido por la directora general de BBC Mundo de Inglaterra, que es una editora chilena. Un taller de géneros, de cine y literatura impartido por la escritora ahora en estos Claudia días, Piñeiro. ¿verdad? Junto con la... Sí. ¡Wow! Y otro taller sobre agentes literarios, que es esa figura importante en la vida de todos los escritores, que es como el que intermedia entre el autor y las diferentes editoriales. Esto va a ser bien, van a haber visitas a colegios y universidades, etcétera. Brevemente, y quiero como insistirle un poco con la pregunta de mi compañero Marino. He visto que ha tenido el patrocinio, gracias a Dios, de algunos que usted ha nombrado, de algunos bancos, pero me interesa saber también si usted ha tenido, por ejemplo, el apoyo, por ejemplo, de entidades tal vez como educación, cultura, otras entidades que estén relacionadas con las artes. Le hago esto hincapié porque es importante, o sea, mantener lo que es la literatura. Hemos tenido buenos escritores y se supone que esas entidades deberían de ser los primeros que le digan, no, venga Claudia, la apoyo de manera inmediata. Pues nos han apoyado, y la verdad que le agradecemos al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Presidencia de la República, que nos han apoyado y que han acompañado este esfuerzo, porque le han entendido la trascendencia literaria de este evento, que es una fiesta de las letras. Santo Domingo y Santiago van a ser las ciudades más importantes de esta fiesta de la palabra, y nos sentimos muy bien acogidos por ellos, y hemos trabajado en coordinación con las diferentes entidades, y la verdad que no podemos quejarnos. Entendemos que hay temas locales, sí, pero nosotros estamos al margen de ellos. No, pero qué bueno, o sea, se supone que son los que tienen que motivar, y qué bueno que también desde Presidencia se estén involucrando en este proyecto. Claro. Excelente. Sí. Bien, Claudia, mira, qué bueno que van a resaltar el nombre de René del Risco. Muy poco conocido, y muy pocos literatos y jóvenes conocen también lo que fue René del Risco. Recuerdo uno de sus libros de poesía, principalmente poesía y cuentos que él hacía, pero había uno que era El viento frío, que era una recopilación de muchos poemas de René del Risco. Pero hablaste que vamos a hacer un conversatorio con más de 14 escritores, un taller literario que van a ver ahí, es más bien un festival, como tú lo has llamado, para esa parte de ahí. ¿Cómo se relaciona la literatura realmente con ese pensamiento crítico? Yo creo que la literatura es fundamental, ese vínculo, porque la literatura escribe sobre lo que ve y da cuenta de lo que está viviendo, en gran parte, sobre todo la literatura que es ficción basada en hechos reales. Entonces, yo creo que todos los escritores de alguna u otra manera plasman en su obra un poco
su sentir, sus gustos, sus disgustos, sus angustias, y por eso es muy difícil de vincular a la literatura de la realidad. Entonces yo creo que el pensamiento crítico es fundamental en este sentido porque nos permite también contribuir al desarrollo de las sociedades con libros y con material de lectura. Bien, mire, ustedes están hablando de pensamiento crítico en un momento en que en la literatura, en la época de la exponencialidad, ya hemos hablado crítico, pensamiento complejo, y ahora mismo el gran reto es el pensamiento exponencial, en una realidad virtual donde los escritores van a tener que ver cómo lidiarían con una sociedad de la inteligencia artificial, la nanotecnología, y que cualquier persona con un chat especial de lo que hay ahora le pide al robot, a la IA, elabórame un texto, hazme una fábula sobre niños y animales. Te la lanza. Donde escribir en una memoria que ya están full de informaciones que se le van aportando, cualquier persona puede publicar libros. Y ahora hay una gran competencia promocionando que la gente haga libros, pero esos libros no son el resultado de lo lúdico, que es lo que los escritores y poetas siempre han querido, la imaginación propia. Ahora la literatura viene marcada, y es el gran reto, por la inteligencia artificial en una época de exponencialidad. ¿Han pensado ustedes cómo sería el nuevo escritor cuando cualquier gente con las máquinas puede hacer un libro a veces carente de elementos lúdicos? Esta discusión me lleva cuando salió el libro digital. Era la misma tema, ¿va a sobrevivir la literatura? ¿Va a sobrevivir el libro impreso? Yo creo que hay temas y los creadores tienen su nicho garantizado, independientemente de las complejidades o de los desafíos o de los retos a los que se tengan que enfrentar. El ChatGPT, por ejemplo, es una realidad. Hay escritores que lo van a usar, escritores que no lo usarán, y son los lectores quienes van a decidir realmente si van a consumir o no su obra. Okay. ¿Cuál sería el reto, por ejemplo, con una juventud actualmente que está como desconectada de algunas cosas, como que no le da continuidad? Y lo vemos en diferentes segmentos, pero en la parte de literatura me gustaría saber cómo andamos en América Latina, si como usted ha tenido contacto, ¿verdad?, con estos países, si vemos una juventud que quisiera, que ha escrito, que quisiera aprender, que está motivada o está apática con este tema. Yo creo que la juventud está cada vez más presente y forma parte de los públicos de festivales y ferias, pero yo creo que el tema de la conexión no solo es la juventud. El teléfono celular y los chats realmente te aíslan. O sea, estás conversando con alguien ahora y es muy difícil que no esté con el teléfono celular chateando. Y me parece de una maleducación y una rudeza brutal. Te invitan a entrevistas y la gente está chateando. Entonces es como muy complicado. Entonces no es solamente el tema de la juventud, es un tema en día de la conexión que vos como ser humano querés tener, de la empatía que tenés por la gente. Y a mí me alegra saber de que hay literatura por mucho tiempo, porque los lectores hay pues de todos géneros. Además, te está escribiendo y se está produciendo tanto hoy en día que eso garantiza que cada nicho va a tener lo que quiera realmente consumir y lo que quiera leer. Hay gente que le gusta la literatura de ficción, hay gente que le gusta la literatura de horror, la literatura del medio ambiente, y lo que me gusta es que estas escritoras y estos escritores están realmente incorporando en su obra como materia prima lo que está pasando afuera. Antes nadie escribía literatura y medio ambiente, hoy el tema literario y medio ambiente es todo un género literario. ¿De qué se trata? Y discúlpeme que le interrumpa para que el público pueda saber la literatura. Se trata precisamente de eso, de que un escritor cuente los desafíos ambientales que estamos viviendo, de que porque hay sequía, de que porque hay migraciones ambientales, que porque ciudades enteras van a tener que migrar por lluvias o por sequías o porque se están muriendo los animales o porque realmente hace un calor brutal que no vas a poder vivir en esas comunidades. Entonces, esta es materia prima de literatura. Entonces es ficción hecha basada en hechos reales que tienen que ver con el medio ambiente y cómo nosotros como sociedad y como humanos estamos realmente siendo parte, viendo eso, y estamos haciendo poco. Hay una mesa en el conversatorio, en el festival, en el programa el sábado, que se llama no me acuerdo exactamente el nombre, pero es de literatura y medio ambiente. Entonces precisamente van a debatir de cómo estos sucesos ambientales hoy en día también son materia prima para la literatura, porque la literatura es eso, contar lo que ve, contar dónde está inmerso y los retos que tenemos. Qué bueno. Qué bien, mira, y a grosso modo, ¿qué podemos decir de ese beneficio de lo que es la lectura y del pensamiento crítico que decía Marito? O sea, el beneficio de esto.
Bueno, yo creo que la vida hoy, o sea, las sociedades son más capaces y son más sólidas y aportan más en la medida que leen, porque la literatura es sin duda una manera de educar a la gente. Las sociedades que tienen acceso a la lectura, que tienen bibliotecas públicas, que pueden asistir a eventos como este, realmente te dan dando herramientas para poder enfrentar los desafíos y para poder tener un pensamiento mucho más estructurado, porque estás escuchando diferentes puntos de vista de diversos escritores o escritoras de un montón de países. Puedes viajar por medio de la literatura, puedes enfrentarte, puedes conocer una serie de temas. Entonces esto sin duda te va a dar, te forja y te educa para poder tener mejores herramientas para enfrentar discusiones, para implicarte o no en la vida diaria, para involucrarte o no en la vida política, y para política, y no siendo partidaria, pero político es también buscar por tus derechos como niño, como mujer, como periodista, como pensador. Entonces, todas estas son herramientas que la literatura te da por medio de sus diferentes formatos, por medio de ensayos, por medio de poesía, por medio de novelas. Mire, la fotografía análoga se fue quedando anquilosada cuando la Kodak no decidió dar el paso hacia lo digital. La Kodak desapareció prácticamente porque la digital la desplazó. Lo que a mí más me preocupa de la literatura es precisamente que si se queda con un concepto lineal, el nicho de la gente que va a consumir literatura de manera lineal se va a ir haciendo más pequeño. Y siempre habrá gente que en la literatura, hay gente que le gustan tocar el libro, pero hay un público en crecimiento que lo quiere ver a través del smartphone. Entonces, ahí es donde a mí me preocupa. Vamos a preferimos quedarnos con el nicho de lo que prefieren hacer la fotografía blanco y negro en el líquido para que se revele, o vamos a competir en la exponencialidad, porque ahí donde está el detalle, en una sociedad donde el TikTok es adictivo, el Instagram es adictivo. Entonces, ¿cómo entramos dentro de esta sociedad para que sí la gente consuma literatura, pero también con la atractividad que le proponen estas ciencias hacia donde vamos, toda la inteligencia artificial? Y ahí donde yo veo, porque cada día el nicho se nos hace más pequeño. Pero es que yo no lo veo como una competencia, es una complementariedad. O sea, uno no deja de consumir periódicos impresos y además en el teléfono. Entonces yo no lo veo como una competencia. O sea, y está probado, incluso durante la pandemia, que todo el mundo pensó que el consumo de libros electrónicos iba a ser superior al consumo de libros impresos. No fue así. No, porque sobre todo en esos momentos de soledad vos necesitas que alguien que te acompañe, que te pueda llevar el libro, tocarlo, marcar la página. Entonces yo difiero totalmente de que uno tiene que escoger. Yo, por ejemplo, leo electrónico cuando voy de viaje porque no quiero cargar los libros. Pero eso no quiere decir que no me guste también poseer libros. Entonces, cada quien tiene su gusto. Yo creo que yo lo veo más bien como una oportunidad maravillosa. Hay libros que no se consiguen en países porque la circulación de los libros son muy limitados. Entonces también si lo tenés en digital, lo puedes tener y no vas a dejar de leerlo. Entonces yo más bien trato de darle virtudes a estas herramientas nuevas, como el ChatGPT y como los libros, y no simplemente de competir con los otros. Yo creo que cada uno tiene su lugar. Y siguen siendo muy costosos. Sí, son un artículo de lujo, sobre todo países como los nuestros, claro, que son países pobres, en donde muchas veces te toca escoger qué comer o comprar un libro. Okay. Me gustaría saber su opinión con relación a esto de que son costosos los libros, y ahí mismito también me gustaría saber su opinión con relación a la literatura aquí en República Dominicana. Hemos tenido grandes escritores, tenemos por ejemplo Juan Bosch fue uno de ellos, entre otros, y me gustaría saber su opinión a la literatura dominicana. Yo creo preguntita. Bueno, voy a comenzar por la última. Yo creo que la literatura dominicana con grandes nombres, también pues Pedro Enrique Ureña, ¿me entiendes? Además grandes voces en la diáspora, como Buenos Días, como Rita Indiana, como todas estas escritoras que también han contado la historia. O sea, Julia Álvarez también te llevó en la mano y nos permitió a toda la gente que en otros países también poder conocer esta historia maravillosa de las hermanas Mirabal. Entonces yo creo que este país además ha sido escenario de grandes obras. La Fiesta del Chivo es sin lugar a dudas una pieza única de la literatura hispanoamericana. O sea, y todos conocimos la primera vez que uno conoce cuando estabas forjándote, cuando comenzaste a leer de Dominicana y de lo que pasó aquí de la mano de Vargas Llosa. Entonces esto supera, yo creo que también es una manera de universalizar este país caribeño y esta isla que realmente está mucho más conectada a
los pedazos del continente que lo que uno cree, porque la literatura también tiene ese don de unirte y de poder tender puentes. Y ahora hay una generación buenísima de escritores mucho más jóvenes y también mucha poesía, y también tienes nombres pues como Fran Báez, que ha sido uno de los escritores que ha aparecido en diferentes listas literarias, que te ha permitido también llevar el nombre Dominicana a otros países y con otros tipos de literatura, porque también es importante la contextualidad de tu obra y la pertinencia de tu obra, lo que se está produciendo y lo que está pasando en otros lados. Por eso estos festivales son importantes, porque también es como una vitrina. Entonces vos podés ver y ser visto, que también es importante. Y la primera pregunta... La de los libros, ¿por qué son tan costosos? Pues yo creo que esa es una pregunta que habría que hacerle a las editoriales que los imprimen. Porque yo no imprimo libros, así que no podría... Hay que tener recursos, ¿verdad? Pero Por también, ejemplo, un escritor para poder llevar a cabo un proyecto, una iniciativa. Sí, hay países también donde hay más oportunidades, porque hay industrias culturales mucho más consolidadas, querramos o no. Países como México o Argentina, Chile, Madrid, España, son países donde la producción y la circulación de libros es mayor, porque también hay entidades públicas, hay entidades privadas, o sea, es todo un ecosistema literario que te permite tener, hay residencias, hay becas, porque no es solamente que yo escribo, o sea, el trabajo del editor es fundamental, y muchas veces aquí en estos lados, en estos países, no nos damos la importancia de que tu obra la lean, la revisen, tengas un editor que te diga esto procede, esto no, esto puede aplicarse o no se puede, esto es mejorable, esto no, tengas un agente literario que te negocie tus derechos y tus contratos, porque también los escritores tendrían que poder vivir de esto. Entonces, es todo un ecosistema mucho más complejo que yo escribir y autopublicarme. Entonces, también muchas veces nosotros somos un poco... ajenos, o no nos gusta que nos digan que tu obra necesita trabajo. Yo no soy escritora, soy gestora cultural, pero sí conozco y he visto la diferencia entre autores que no tienen trabajo de edición y autores que sí lo tienen. Mira, hablaste de Vargas Llosa y hablaste de Juan Bosch. Podemos decir que Juan Bosch, Vargas Llosa, Pablo Neruda, García Márquez, Isabel Allende, son de los principales literatos, escritores latinoamericanos. Yo creo que la lista es afortunadamente la lista es mucho más grande. Hay nombres de grandes mujeres también que Gabriela Mistral, por ejemplo. O sea, que tendemos siempre, porque el boom literario y el famoso, ese movimiento conocido como el boom, sí, fue predominante por hombres. Hoy en día estoy feliz de que hay una serie de mujeres que están reescribiendo la literatura y que tienen una voz muy importante, como Nona Fernández de Chile, Piedad Bonet de Colombia, Rosa Beltrán en México, Socorro Venegas. Entonces tenés un montón de mujeres que, además pues de las tradicionales como Yoconda Belli, Ángeles Mastreta, Marcela Serrano, que eran estas grandes voces, pero yo creo que también nosotros como lectores y como mujeres tenemos también que ser mucho más responsables de conocer también la obra de las grandes mujeres, porque de lo contrario nos quedamos siempre hablando de los grandes y maravillosos nombres, que no los estoy menospreciando, pero yo creo que también tenemos que ser mucho más, hacer un trabajo mucho más de equidad. Por ejemplo, aquí en Dominicana tenemos nombres maravillosos como Soledad Álvarez y como otras poetas y otras escritoras que también tienen un lugar, la misma Minerva de Risco, que pueden también y que también merecen ser contadas, y nosotros tendemos, sobre todo en nuestros países, a quedarnos nada más con estos grandes nombres, que son fundamentales e importantes, pero también hoy en día los jóvenes están, creo que yo, moviendo el piso, que también es muy bueno. Qué bueno, eso es importante. Mira, yo sigo mirando que hay lo que llaman la dialéctica verbo-icónica, que es la combinación de palabras, sonidos, imágenes, para una sociedad que eso es lo que consume, y que cada día más es para allá que va, La gente va a andar en la calle y quizás ya los chips con la nanotecnología le van a sacar del ojo lo que quieren ver, y entonces vamos a perder un público en el cual queremos quedarnos un poco anquilosados y no le damos importancia al reto que hay frente a esos jóvenes, que hay que ayudarlo a que lean y a que tengan una cultura. Entonces, cuando uno se lee, por ejemplo, cualquier obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, o El coronel no tiene quien le escriba, que luego la ve en televisión, lo que la hemos leído del libro, sentimos como una decepción, porque el elemento imaginación que el libro provoca en ese contacto humano con él se pierde. Pero eso lo podemos hacer nosotros como generación. Ahora bien, estos muchachos de ahora, mire, cómo nosotros vamos a enfrentar el reto para que consuman literatura en una sociedad que va tan rápido. Para mí esa es una gran preocupación y un gran reto en el tema literario. ¿Cómo vamos a hacer lo que se animen? Porque ¿quién se va a leer, por ejemplo, de Humberto Eco, The Name of the Rose, El nombre de la rosa, cuando es un libro de 600 tantas páginas,
pero que te lo llevaron a una 600, película. No, eso es demasiado. Te lo llevan a una película. Entonces uno dice, ¿cómo? Entonces los escritores no podemos quedar como atrasaditos ahí pensando, no, vamos a tener un público, es lo que yo pienso. Vamos a ver cómo quizá esta época de la AI, la inteligencia artificial, provocamos unos nuevos lectores, pero ya en el mundo de la exponencialidad. Es como un reto que yo veo que me preocupa. Me parece maravilloso. Vamos a ver en 5 años cómo nos va. Exacto. Bueno, Claudia, ya para ir cerrando, me gustaría nuevamente que usted invitara a ese público que en este momento le está viendo para que asistan a todas estas actividades que tienen. Y yo necesito el horario y todo, porque yo voy a ir, sobre todo por la periodista que viene, alguien de la BBC, claro, hay que aprovechar, eso no es todos los días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres por recibirnos, a su audiencia. Del 16 al 21 de mayo vamos a estar en Santiago y en República Dominicana. Todo el programa está listo en centroamericacuenta.com. Vamos a tener más de 29 conversatorios. Los talleres formativos ya están cerrados, pero agradecemos también la cantidad enorme de aplicaciones que tuvimos. Vamos a tener visitas a colegios y universidades y vamos a tener una serie de encuentros y diálogos con los autores de la literatura que van a poder también permitir acercarte a su obra, y ustedes, lectoras y lectores, van a poder también firmar sus libros, van a poder conversar con los escritores, tomarse fotos con ellos y poder meterse a este mundo maravilloso de la literatura. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. ¿Cuál es su Claudia. escritor favorito? Es muy difícil, es como que le preguntas a una mamá o una hermana, ¿Cuál es tu amigo, hijo? ¿cuál es tu amigo favorito? Sí. Sí, pero yo leo muchísimo, yo estoy, pues, y me parece, y varío mucho en los géneros. Entonces, Ya. sí, entonces es como, porque también es lo que ustedes decían, es la manera de poder también estar como ocultando lo que estaba pasando afuera. Claro. ¿Y qué obra le impactó a usted, de la que usted ha tenido? A ver, la primera obra que yo leí, el primer libro que leí cuando era niña era Mujercitas, de que mi mamá Ay, me lo mandó a sí, leer. Y pues, ese sí me eso fue gustó. como lo que me dio la curiosidad, pero también me dio la voz para darme cuenta que, o la fuerza para darme cuenta que mi voz tenía valor y que uno tiene que Marino leyó El Principito. también. Marino. Antoine de Yo Saint-Exupéry. comencé con Paula de Isabel Allende, que es un libro un poquito Duro. triste, sí, y pero también yo recuerdo, está como es lo que te el sexto decía, ya. o sea, cada autor escribe de lo que está en ese momento necesitando escribir. Claro. Y el lugar predilecto de Marino es Macondo. Ay, Sí, sí. Seguimos viviendo un Macondo. ¿Verdad? Ay, bueno, Claudia, gracias por haber estado con nosotros. Ya ustedes saben, amigos, tienen que aprovechar y disfrutar de este festival literario.